Saludos amigos míos, seres antediluvianos. He decidido pasar un poco el tiempo y ayudarlos a ustedes a pasar el tiempo leyendo un poco delante de ustedes. Tal vez para que puedan pasar el rato. Vamos a leer La marcha zombie de Max Brooks. Por lo que veo, todavía hay gente que a pesar de el toque de queda quiere hacerse muy salsa, por lo menos en mi zona. Este libro consta de tres cuentos relativamente cortos, ¿no? El uno es El desfile de la extinción, que se hizo luego novela gráfica. La Gran Muralla, que iba a ser parte de Guerra Mundial Z. Steve y Fred, que también iba a ser parte de la Guerra Mundial Z. Y Punto Final S.A., obviamente que también iba a ser parte de Guerra Mundial Z. Estos tres últimos no fueron parte de Guerra Mundial Z porque el autor no pensó que eran adecuados para eso. Bueno, vamos con el primero, que es El desfile hacia la extinción. Los llamábamos submuertos, y para nosotros no eran más que una mera broma. Son muy lentos, torpes y estúpidos, tan estúpidos que nunca los habíamos considerado una amenaza. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Habían existido junto a nosotros, o más bien por debajo de nosotros, como un incendio nunca apagado del todo, cuyas llamas cobran fuerza de vez en cuando desde que los primeros humanoides bajaron de los árboles. Fanum Kosidi, Fiskurhumph, todos conocemos esas historias. Uno de los nuestros incluso llegó a afirmar que había estado presente en Castra Regina, aunque la mayoría le considerábamos un fanfarrón. A lo largo de las eras hemos sido testigos de sus torpes brotes y rebrotes, y de las respuestas igualmente torpes de la humanidad ante sus estallidos. Nunca habían sido una seria amenaza ni para nosotros ni para los diurnos que devoraban. Siempre habían sido una broma, así que estallé en carcajadas cuando me enteré de que se había producido un pequeño brote en Kampong Raya. Recuerdo que Laila me comentó algo al respecto hace 10 años, en una cálida y serena noche. No es la primera vez, me refiero a este año, me dijo con un tono de voz teñida de una moderada fascinación, como si estuviera hablando de algún otro fenómeno natural muy extraño. Algunos han comentado que ha pasado lo mismo en Tailandia y Camboya, y que quizás se haya extendido hasta Burma. Una vez más me eché a reír, y a lo mejor hice algún comentario despectivo sobre los humanos. Probablemente me pregunté cuánto tardaré en limpiar este estropicio. No volví a pensar en ello hasta unos cuantos meses después. El tema seguía comentándose entre susurros. Recuerdo que estábamos atendiendo a Anson, una visita de Australia que había venido para hacer deporte, así era como lo llamaba él, para tener una oportunidad de degustar los sabores locales. Anson nos tenía fascinadas a ambos, ya que era alto y apuesto, y muy pero que muy joven. No recordaba ninguna época anterior a los chismes electrónicos para hablar y a las máquinas de metal voladoras. Sus ojos brillaban con una envidiable energía y despreocupación. «Han llegado a Australia», afirmó con una emoción infantil mientras nos encontrábamos en el balcón ante los fuegos artificiales del Harry Merdeka, que estallaba sobre las Torres Petronas. «¿No es asombroso?», se preguntó, y ambos pensamos que se refería a los fuegos. Al principio creí que podían nadar, así es, pero no nadan de manera normal. Es más, como si anduvieran bamboleándose bajo el agua. Pero no fue así como llegaron a Queensland. Tengo entendido que llegaron en una patera ilegal o algo así. Por lo que sé, fue un asunto muy feo que se tapó como se pudo. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de ver alguno.
Nunca los he visto, ya me entendéis, en carne y hueso. Vayamos a verlos esta noche, exclamó Laila de repente. Pude apreciar que se le había contagiado el entusiasmo de nuestro invitado. Recuerdo que repliqué algo acerca de que tendríamos que recorrer una gran distancia antes de que despuntara el alba. Pero entonces Laila me interrumpió. No, no hace falta ir hasta ahí. Esta noche podemos verlos aquí mismo. Tengo entendido que está ya un nuevo brote, a solo unas horas de aquí, cerca de Gerantut. Quizá tengamos que caminar entre la maleza durante un buen rato, pero eso también forma parte de la diversión, ¿no? Tengo que admitir que me pudo la curiosidad. Tantos meses de rumores y toda una vida oyendo esas historias había hecho mella en mí. Les confesé tal y como ahora me confieso a mí mismo, que de hecho quería ver a uno de aquellos submuertos en carne y hueso. Cuando eres uno de los nuestros, resulta fácil olvidar lo rápido que puede avanzar el resto del mundo. Muchas extensiones de jungla han desaparecido en lo que para mí ha sido solo un mero parpadeo, y han sido sustituidas por autopistas, urbanizaciones repletas de construcciones idénticas y por kilómetros de plantaciones de palmeras. En eso consiste el progreso, el desarrollo. Parece que fue anoche cuando Laila y yo salíamos a cazar por las violentas calles sin iluminar de esa nueva ciudad minera llamada Kuala Lumpur, y pensar que en su día la había seguido desde Singapur porque nuestro hogar anterior se había vuelto demasiado civilizado. Y en ese momento íbamos montados en un Lexus LSA que recorría a toda velocidad un río de asfalto y luz artificial. No esperábamos encontrarnos con un control de carretera y la policía tampoco esperaba encontrarse con nosotros. No nos preguntaron a dónde íbamos, ni siquiera preguntaron por nuestros carnets. Ni siquiera nos indicaron que íbamos 3 personas en un automóvil de solo 2 asientos, cuando eso era ilegal. Uno de los agentes nos indicó con una señal que nos marcháramos, con una mano cubierta por un guante blanco. Nos señaló el camino por donde habíamos venido, mientras la otra la tenía apoyada temblorosa sobre la solapa de su pistolera. Nunca olvidaré su olor, o el olor del otro policía que se encontraba a sus espaldas, o del pelotón de soldados que se hallaba detrás de ambos. No habíamos olido tanto miedo concentrado desde los incidentes racistas de 1969. Oh, aquellos sí que fueron tiempos gloriosos. Pude apreciar por el gesto de su rostro que Laila se moría de ganas de volver a ese control de carretera en cuanto concluyera nuestra aventura. Debió de ver esa misma ansiedad en mí, ya que mientras me clavaba un dedo en las costillas juguetonamente me susurró: «Cuidado, no es recomendable conducir borracho». Varios minutos después, tras abandonar la autopista y regresar al lugar desplazándonos por entre las copas de los árboles, detectamos otro olor. Era una mezcla de aroma a terror y carne putrefacta, que tuvo un impacto tremendo sobre nuestro olfato. Un segundo después escuchamos un tiroteo lejano que nos sobresaltó. Aquel barrio había sido construido sobre todo para los trabajadores de la plantación. Varias hileras de casitas muy bien cuidadas ocupaban aquellas calles anchas y recién pavimentadas. Alcanzamos a ver varias tiendas y cafeterías, así como un par de escuelas de primaria y una enorme iglesia católica, de las que por entonces tanto abundaban en nuestro país gracias a los trabajadores filipinos. Desde lo alto de la aguja de aquella iglesia, que era el punto más elevado de aquel asentamiento prefabricado, me limité a contemplar embobado la carnicería que estaba teniendo lugar allá abajo. Lo primero que me llamó la atención fueron las llamas, luego las manchas de sangre, después las marcas de que algo había sido arrastrado, y por último los agujeros de bala que podían apreciarse en diversas casas. En muchas de ellas daba la impresión de que una turbamulta enfurecida había hecho añicos sus puertas y ventanas. Lo último en lo que me fijé fue en los cuerpos, tal vez porque ya estaban bastante fríos.
La mayoría se encontraba despedazados y no eran más que un amasijo de miembros. Además, los torsos yacían entre órganos sueltos y trozos de carne amorfos. No obstante, algunos cadáveres permanecían razonablemente intactos. Entonces me di cuenta de que todos ellos tenían unos agujeritos redondos justo en el centro de sus cabezas. En cuanto estiré el brazo para señalarles lo que acababa de ver a Layla, me di cuenta de que tanto ella como Anson ya habían abandonado el tejado. Supuse que se habían ido a escuchar los disparos. Por un momento me sumí en mis recuerdos y me dejé llevar por la nostalgia, gracias al banquete sensorial que aquella masacre humana me proporcionaba. Creí estar en la década de los 50, merodeando por la jungla, en busca de presas humanas. Layla y yo hablábamos con cariño de la emergencia, de cómo seguíamos los rastros de olor tanto de los insurgentes comunistas como de los comandos de la gente de la Commonwealth, de cómo atacábamos desde las sombras mientras las armas y los intestinos de nuestras presas se vaciaban por culpa del pánico, de cómo sorbíamos con glotonería las suculentas últimas gotas de sus corazones que latían frenéticamente. Durante décadas lamentaríamos que la emergencia no hubiera durado más. He oído en alguna ocasión que cuantos más recuerdos uno acumula en su cerebro, menos espacio queda para los pensamientos conscientes. No puedo hablar por los demás, pero a mi edad tengo atrapados en mi viejo cráneo tantos recuerdos que equivalen a varias vidas enteras, que sufro lapsus ocasionales de concentración. Mientras experimentaba uno de esos lapsus, me hallaba perdido en el pasado reciente y me relamía los labios de un modo inconsciente. Descendí de mi privilegiada posición, desde donde podía observarlo todo. Doblé la esquina de la iglesia y entonces prácticamente me choqué con uno de ellos. Se trataba de un hombre, o lo que había sido hasta hacía poco. La parte derecha de su cuerpo seguía siendo normal y se movía con cierta agilidad, pero la parte izquierda se encontraba severamente calcinada. Un fluido viscoso y oscuro resumaba de sus numerosas heridas, aún humeantes. Tenía el brazo izquierdo seccionado limpiamente por debajo del codo, como si una máquina se lo hubiera cortado, aunque era más probable que se lo hubiera cortado con uno de los grandes machetes que los trabajadores utilizaban para sesgar la cosecha. Arrastraba ligeramente la pierna izquierda, dejando así un surco no muy profundo en el suelo. En cuanto hizo un ademán de abalanzarse sobre mí, retrocedí instintivamente y me agaché dispuesto a propinarle un golpe letal. En aquel momento sucedió algo inesperado. Ese hombre, ese engendro, pasó lentamente junto a mí, andando de manera torpe y desgarbada. No se dio la vuelta, ni siquiera estableció contacto visual conmigo, con el único ojo bueno que le quedaba. Agité una mano delante de su cara y nada. Me coloqué junto a él y seguí el ritmo de sus pasos durante unos segundos y nada. Incluso me puse justo frente a él, pero no solo esa bestia silenciosa se negó a detenerse, sino que me embistió sin siquiera alzar los brazos. Al golpearme contra la acera, solté una inesperada carcajada, al mismo tiempo que aquella abominación submuerta me pisaba y pasaba por encima de mí sin darse cuenta. Luego me percaté de que había sido bastante necio al esperar una reacción distinta por parte de aquel ser. ¿Por qué tendría que haberme reconocido? ¿Acaso era comida para él? ¿Acaso estaba vivo, según la aceptación humana del término? Estas criaturas únicamente cumplían con su imperativo biológico y ese imperativo los impulsaba a buscar únicamente seres vivos. Para su mente enferma y primitiva, yo era prácticamente invisible, un obstáculo que debía ser ignorado y como mucho evitado. Durante un segundo solo pude maravillarme de lo absurda que era la situación en que me hallaba, y me reí entre dientes como un niño, mientras esa obscenidad patética
arrastraba su mutilado cadáver en descomposición lejos de mí. Me puse en pie, eché hacia atrás el brazo derecho y lo golpeé con fuerza. Volví a soltar una risita ahogada en cuanto la cabeza se le separó de los hombros, con suma facilidad, y rebotó con fuerza sobre la casa de enfrente, para acabar deteniéndose a mis pies. Su único ojo funcional seguía moviéndose, seguía buscando y de un modo ridículo seguía ignorándome. Esa fue la primera vez que me encontré cara a cara con lo que los humanos diurnos suelen llamar zombie. A los meses siguientes se les podría haber llamado la noche de la negación. Seguíamos ocupados con nuestras cosas, como siempre, mientras intentábamos ignorar esa amenaza que iba creciendo con paso firme a nuestro alrededor. Hablábamos y pensábamos poco sobre los submuertos, y ni siquiera nos molestábamos en mantenernos al tanto de lo que ocurría. Se oían muchas historias contadas tanto por humanos como por miembros de nuestra especie, acerca de los submuertos. Se estaban alzando en todos los continentes. Esas historias se iban extendiendo de una manera incesante, pero la mayoría eran muy aburridas. En realidad daba la impresión de que siempre estábamos aburridos, aunque ese es el precio a pagar por la inmortalidad. Sí, ya me han contado lo de París. ¿Qué me quieres decir con esto? Claro que me he enterado de lo que ha pasado en la Ciudad de México. ¿Quién no? Oh, no me jodas. ¿Otra vez vamos a hablar de lo de Moscú? Durante 3 años permanecimos con los ojos cerrados mientras la crisis se agudizaba y los humanos continuaban muriendo y se transformaban en zombies. Y el 4.º año, las noches de la negación se convirtieron en lo que irónicamente llamamos la noche de la gloria. Eso ocurrió cuando el mundo entero reconoció el estallido de la plaga, cuando los gobiernos comenzaron a revelar formalmente a sus pueblos cuál era la verdadera naturaleza de esta crisis. Fue entonces cuando las estructuras globales se empezaron a desmoronar, cuando las redes de comunicación nacional se cerraron y las fronteras nacionales cayeron, cuando estallaron pequeñas guerras y grandes revueltas asolaron todo el mundo. Fue entonces cuando nuestra raza entró en una fase de éxtasis desenfrenado con ánimo festivo. Durante décadas nos habíamos quejado de que los diurnos se encontraban demasiado interconectados unos con otros, lo cual nos hacía sentir bastante oprimidos. Las líneas ferroviarias y la electricidad habían supuesto una presión adicional para nosotros, que somos criaturas rapaces, por no hablar del telégrafo y del maldito teléfono. Sin embargo, recientemente, con el auge tanto del terrorismo como de las telecomunicaciones, daba la impresión de que realmente todas las paredes tenían oídos. Cuando tuvimos que abandonar Singapur, Laila y yo habíamos estado considerando últimamente la posibilidad de mudarnos a la península malaya. Nos habíamos planteado ir a Sarawak, o quizá incluso a Sumatra, a cualquier sitio donde las luces del conocimiento no hubieran alcanzado con los oscuros rincones de nuestra libertad. Entonces, sin embargo, nuestro éxodo parecía innecesario, puesto que, por fortuna, esas luces empezaban a menguar. Por primera vez en muchos años podíamos cazar sin ningún temor a toparnos con móviles o cámaras de seguridad. Podíamos cazar en manada e incluso entretenernos con nuestra comida mientras ésta se resistía. Prácticamente había olvidado qué aspecto tenía la noche en toda su pureza, me había espetado Laila una vez que salimos a cazar durante un apagón. Oh, el caos es un aderezo tan delicioso. En esas noches todavía nos sentíamos muy agradecidos a los submuertos por las liberadoras distracciones que habían traído consigo. Recuerdo una noche particularmente memorable, en la que Laila y yo estábamos escalando los balcones del Hotel Cornette. Debajo de nosotros en la calle Sultán Ismail, las tropas del gobierno disparaban ráfagas de balas trazadoras contra una horda de cadáveres que se aproximaba. Resultaba fascinante ver cómo tanto poderío militar concentrado trituraba, machacaba y pulverizaba a sus muertos
aunque sin poder erradicarlos del todo. En cierto momento nos vimos obligados a saltar hacia la parte plana del tejado del centro comercial Sunway Plaza, lo cual era toda una hazaña. Cuando la onda expansiva de un ataque aéreo provocó que estallaran las ventanas del hotel y se desatara una lluvia de cristales. Fue una decisión tomada sin pensar, ya que el tejado del centro comercial se encontraba abarrotado por cientos de refugiados. Supuse, por las latas y recipientes de comida abiertos y las botellas de aguas vacías, que aquellos pobres desgraciados debían de llevar cierto tiempo atrapados. Olían a agotamiento y suciedad, y a un tenso miedo muy cautivador. Recuerdo poco más, salvo alguna que otra imagen violenta de modo fugaz y las espaldas de las presas que huían. Sin embargo, sí me acuerdo de una niña en particular. Debía de ser de campo, ya que por aquel entonces mucha gente procedente de allí acudía en masa a las ciudades. ¿Acaso sus padres fueron a la ciudad creyendo que hallarían refugio? ¿Tenían todavía padres? Su olor carecía de toda impureza típica de los moradores de las urbes modernas. No había ingerido hormonas ni sustancias tóxicas, ni siquiera olía al hedor de la polución. Dejaba a las personas por acumulación. Me regodeé en su deleitable pureza y más tarde me maldije a mí mismo por recrearme con ella demasiado al dejarme llevar por la emoción. La niña saltó al vacío sin titubear, sin siquiera lanzar un grito. Observé cómo caía directamente sobre la horda que gimoteaba y se retorcía sin parar. Los submuertos reaccionaron como si fueran una máquina, como si se tratara de un mecanismo lento y pausado, cuyo único propósito era transformar a una niña humana que no cesaba de chillar en una masa de carne irreconocible. Recuerdo cómo su pecho se desplomó al expirar su último aliento, mientras mantenía sus ojos clavados en mí con su última chispa de conciencia. Aunque antes de que su brillo se apagara entre un mar de manos y dientes. Cuando era joven había escuchado a un anciano de Occidente rememorar la caída del Imperio Romano Occidental, y me rechinaron los dientes de envidia cuando compartió sus experiencias sobre el fin de ese imperio. Media civilización acabó siendo pasto de las llamas, afirmó jactancioso. Medio continente se sumió en un milenio de anarquía. Yo salivaba literalmente cuando me contaba aquellas historias de cacería por los territorios sin ley de Europa. Experimentamos una sensación de libertad que vosotros los asiáticos nunca habéis experimentado y que me temo que nunca experimentaréis. Hace menos de una década, aquella predicción parecía muy acertada. En aquellos momentos sonaba tan vacía y hueca como nuestra estructura social que se desmoronaba. No estoy muy seguro de cuándo el éxtasis dio paso a la ansiedad. Me resultaría difícil precisar el momento exacto. En mi caso, esa transición se produjo por culpa de Nguyen, un viejo amigo de Singapur, que había recibido una educación exquisita y era inteligente por naturaleza. Además, era de ascendencia vietnamita y había pasado en París tiempo más que suficiente como para convertirse en un estudioso del existencialismo francés. Quizá eso explica por qué nunca sucumbió al ansia caprichosa de buscar el placer tan típico de nuestra raza. Quizá eso también explique por qué fue, hasta donde yo sé, el primero en dar la voz de alarma. Habíamos quedado en Penang. Laila y yo nos vimos obligados a abandonar Kuala Lumpur, ya que se había desatado un incendio a plena luz del día, que se encontraba totalmente descontrolado y que amenazaba con llevarse por delante toda la manzana.
Varios de los nuestros habían perecido hacía poco tiempo de esa manera. Hasta entonces no habíamos sido plenamente conscientes de lo cómoda que había sido nuestra vida. Pues si bien era cierto que teníamos muchas limitaciones, también era cierto que era una existencia extremadamente cómoda. La mayoría de nosotros habíamos abandonado tiempo atrás la estrategia de construir nidos fortificados, ya que habían acabado en el mismo lugar que las antorchas y las horquillas de los granjeros. La mayoría vivíamos haciéndonos pasar por diurnos, en cómodos y en algunos casos opulentos palacios urbanos. Anson había vivido en uno de esos palacios, una reluciente torre que se alzaba sobre el puerto de Sídney. Al igual que el resto de nuestro mundo, su ciudad había degenerado mucho hasta transformarse en un manicomio por culpa de los submuertos. Del mismo modo que el resto de los miembros de nuestra raza, su apetito había sucumbido ante la tentación del éxtasis, que conllevaba esas bacanales sangrientas, por lo que teníamos entendido se había retirado una mañana a su alto alcázar justo cuando el gobierno australiano acababa de dar permiso al ejército de utilizar la fuerza. Nadie está muy seguro de cómo se derrumbó su edificio, aunque hemos escuchado diversas teorías al respecto, desde que fue alcanzado por algún proyectil de artillería perdido o que cayó por culpa de unas cargas de demolición que se detonaron en las profundidades del subsuelo de las calles de la ciudad. Esperábamos que el pobre Anson hubiera quedado atomizado en la explosión, o si no, que el sol matutino lo hubiera inmolado rápidamente. No queríamos imaginárnoslo atrapado bajo miles de toneladas de escombros, mientras unos diminutos rayos de sol lo torturaban, y su fuerza vital lo abandonaba poco a poco. Nguyen estuvo a punto de sufrir un destino similar, pero tuvo el buen juicio de huir de Singapur la noche en que los diurnos lanzaron su ofensiva. Aquella noche había podido observar desde el estrecho de Johor cómo ardía lo que había sido su hogar desde hacía más de 3 siglos. También hizo gala de un gran sentido común al sortear Kuala Lumpur, la cual se hallaba sumida en caos, y de abrirse camino hacia la nueva zona de seguridad que los diurnos habían establecido en Penang, donde millones de refugiados ocuparon en masa varios cientos de kilómetros cuadrados de esa zona costera urbanizada. Varias decenas de los nuestros aprovecharon la ocasión para mudarnos con los humanos con cuentagotas. Algunos venían de lugares tan remotos como Dhaka. Nos las habíamos ingeniado para adquirir varios domicilios con buenas medidas de seguridad que impedían el acceso de gente indeseada y que vigilábamos para que no hubiera ocupas en el futuro, tras deshacernos de sus previos dueños humanos. Si bien nuestras casas carecían de grandes comodidades, la seguridad de la que disfrutábamos compensaba con creces toda incomodidad. Al menos eso era lo que nos decíamos a nosotros mismos mientras la situación se deterioraba y las masas de submuertos se iban acercando sin prisa, pero sin pausa, a Penang. Yo me encontraba en uno de esos domicilios tras haber pasado la noche cazando en los campos de refugiados cercanos, cuando Nguyen expresó por primera vez su preocupación. He estado haciendo cálculos, aseveró con cierta ansiedad, y mis conclusiones son perturbadoras. Al principio no supe de qué estaba hablando. Las generaciones más antiguas tienen un sistema de relaciones sociales bastante deplorable. Cuanto más se refugian en sus recuerdos, más difícil les resulta comunicarse con el resto del mundo. El hambre, la enfermedad, los suicidios, los asesinatos entre especies, las bajas en combate y por supuesto el contagio submuerto está acabando con ellos, aseveró, aunque mi expresión de desconcierto debía de ser muy obvia, ya que Nguyen añadió:
con los humanos. Me espetó de manera impaciente entre siseos. Los estamos perdiendo. Esa escoria encorvada los está exterminando a poco. Siempre intentan hacer lo mismo y los humanos siempre acaban con ellos. Layla rió. Guyén negó con la cabeza furioso. Esta vez no. No en este mundo, cada vez más pequeño en que vivimos. Había más humanos que nunca. Había redes de transporte y rutas comerciales que mantenían a esos humanos más unidos que nunca. Por eso la plaga se ha extendido tanto y tan rápido. Los humanos han creado un mundo repleto de contradicciones históricas. Han ido difuminando las distancias físicas al mismo tiempo que erigían otras de índole social y emocional. Entonces suspiró enfadado al contemplar nuestros inexpresivos rostros. Cuanto más se han extendido los humanos por todo el planeta, más han optado por refugiarse en sí mismos. Mientras este mundo cada vez más pequeño daba lugar a un nuevo nivel de prosperidad material, ellos han utilizado esa prosperidad para aislarse unos de otros. Por eso, cuando la plaga comenzó a extenderse, no hubo una llamada global a las armas, ni siquiera a nivel nacional. Por eso los gobiernos operaban hasta cierto punto en secreto y en vano, mientras sus pueblos seguían ensimismados en sus propias y patéticas preocupaciones. El diurno medio no fue capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Y ya casi es demasiado tarde. He hecho los cálculos. El Homo sapiens se encuentra muy cerca de un punto de no retorno. Pronto habrá más submuertos que humanos vivos. ¿Y eso qué más da? Nunca podré olvidar esas palabras o la forma casual y molesta con la que Layla susurró. ¿Y qué más da que hayan unos pocos menos diurnos, como ha señalado? Si son demasiado egoístas y estúpidos como para detener a sus muertos e impedir que los sigan cazando, ¿por qué coño deberíamos preocuparnos? En ese instante dio la sensación de que Guyén acababa de ver el sol alzarse en los ojos de Layla. «No lo entiendes», replicó en un tono de voz áspera. «No has entendido las consecuencias». Entonces se detuvo por un segundo, retrocedió unos cuantos pasos y rebuscó por la habitación como si hubiera dejado caer las palabras adecuadas en algún lugar de aquella alfombra. No estamos hablando de que vaya a haber unos pocos menos diurnos, sino que no va a quedar ninguno. ¡Ninguno!, gritó. Todos los que estábamos en la habitación nos volvimos en dirección de Guyén, aunque su mirada abrasadora y acusadora se clavó directamente en Layla. Los sapiens están luchando por su supervivencia y están perdiendo. A continuación extendió los brazos de una manera muy teatral y trazó en el aire un semicírculo vacío. Y cuando el último de ellos haya desaparecido, ¿de qué diablos nos vamos a alimentar, tú o yo, o cualquiera de nuestra raza? El silencio fue la única respuesta que obtuvo Guyén, quien recorrió rápidamente con la mirada al grupo reunido. ¿Acaso a ninguno de vosotros se le ha ocurrido pensar más allá de la comida de esta noche? ¿Acaso ninguno de vosotros comprende lo que implica que exista otro organismo que compita con nosotros por nuestra única fuente de comida? En ese momento me atreví a darle una tímida respuesta, algo del tipo: pero los submuertos tendrán que parar en algún momento. Tienen que saber. No saben nada, me interrumpió Guyén. Y lo sabes. Sabes perfectamente que en qué nos diferenciamos nosotros de ellos. Nosotros cazamos a los humanos. Ellos consumen a la humanidad. Nosotros somos depredadores. Ellos son una plaga. Los depredadores son conscientes de que no deben cazar en demasía ni reproducirse en exceso. Siempre hemos sabido
de que solo debíamos dejar un huevo en el nido. Sabemos que nuestra supervivencia depende de que mantengamos el equilibrio entre cazadores y presas. Una enfermedad no es consciente de eso. Una enfermedad se extiende y extiende hasta que infecta a todo su anfitrión. Y si la muerte de ese anfitrión supone su propia muerte, les da igual. Una enfermedad no sabe contenerse, ni se plantea el futuro, no alcanza a comprender las consecuencias que tendrá a largo plazo sus actos, y lo mismo le sucede a los muertos. Pero nosotros sí podemos hacerlo, y no lo hemos hecho. Incluso hemos celebrado que los extingan durante los últimos años. Hemos estado danzando despreocupadamente en medio de un desfile que nos llevará a nuestra propia extinción. Pude apreciar que Laila se estaba alterando. Tenía la mirada clavada en Guyén, cual depredador, mientras sus finos labios se curvaban para dejar a la vista sus colmillos. Habrá más diurnos, dijo con un tono de voz más suave, casi un siseo. Siempre habrá más. A partir de entonces, ese fue el mantra que más repetíamos. Pasamos del tradicional, los humanos siempre han sido capaces de derrotar a sus muertos, al pragmático, si el sistema global socioeconómico humano actual tal vez desaparezca, pero no los humanos. O al jocoso, mientras los humanos sigan fornicando desenfrenadamente, siempre habrá más. Desde los que se mostraban más displicentes a los que se mostraban más beligerantes, muchos de los nuestros se aferraban desesperadamente al mismo argumento: siempre habrá más. Esta nueva fase de nuestra existencia solo podía definirse como tremendamente desesperada. Mientras los submuertos continuaban multiplicándose, mientras arrasaban una fortaleza humana tras otra, el argumento de siempre habrá más se volvía más insistente, más dogmático y más desesperado. Aún así, no fueron los discípulos del habrá más los que perturbaron profundamente mi sueño durante el día, sino aquellos que pensaban como yo, que empezaron a compartir el razonamiento de Guyén e hicieron los cálculos. En efecto, la humanidad estaba alcanzando un punto de no retorno a nivel colectivo. Los submuertos habían iniciado una reacción en cadena, tal y como nuestro juicioso vietnamita había predicho. Todas las noches sus cadáveres se amontonaban en pilas cada vez más altas en las calles de los hospitales, en los campos de refugiados improvisados de Penang, en la malnutrición, las enfermedades, los suicidios, los asesinatos se sucedían, y eso que los submuertos todavía no habían alcanzado nuestra zona. Sabíamos que no siempre habría más, que eso era imposible. Pero entonces, ¿qué se podía hacer? ¿Qué hacer? Esa cuestión sonaba al principio tan extraña. Apenas era capaz de planteármelo a mí mismo y mucho menos a otros. En aquel momento que nos enfrentábamos a una amenaza apocalíptica, ¿acaso no era lógico que tratáramos de impedir que esa amenaza se hiciera realidad? Claro que sí. Para cualquiera salvo para una raza de parásitos pasivos. Éramos como pulgas que observaban al perro que las acogía, mientras éste luchaba por seguir vivo, sin detenerse a pensar por un momento qué podían hacer algo para ayudarlos. Siempre habíamos desdeñado a los diurnos, a los que considerábamos una raza inferior. Aún así, esa raza que se enfrentaba a diario con sus propias debilidades y su propia mortalidad había decidido
coger el destino por el cuello, mientras nosotros nos escondíamos entre las sombras. Ellos habían estudiado, sudado la gota gorda y cambiado la faz del mundo. Sí, era su mundo, no el nuestro. Nunca sentimos ninguna necesidad de reclamar una participación en nuestra civilización anfitriona, ni ninguna necesidad de contribuir por el Averno, ni de luchar por ella, de ningún modo. Mientras las grandes metamorfosis sociales, las guerras, las migraciones, las revoluciones épicas desfilaban ante nuestros ojos, nosotros solo ansiábamos sangre, seguridad y librarnos del tedio. Y cuando el curso de la historia amenazaba con empujarnos hacia el abismo, nos encontramos encadenados de pies y manos por una parálisis casi de índole genética. Esas revelaciones surgen naturalmente de cavilaciones